más allá de si te consideras ateo, religioso o agnóstico, es un hecho clave saber que la religión es tradición. Y el cine no queda exento de tener increíbles joyas cinematográficas que abordan este tema. No importa el país, la producción o incluso la religión, lo más importante del cine religioso es que se va a enfocar en los valores principales de la religión que está profesando, como el amor o el temor a Dios, la fe, la esperanza o la inocencia. Y esos son los temas de los que hablaremos el día de hoy, pues abordaremos Marcelino, Pan y Vino, película española de 1955, que abarca estos temas a través de los ojos de un pequeño niño cuyo único deseo es dejar de sentirse solo y poder conocer a su madre. Así que acompáñenme a ver esta joya cinematográfica de los 50 donde abordaremos cómo su increíble leitmotiv nos spoilea toda la película en su primera y única secuencia musical. Esto es Marcelino, Pan y Vino. Esta película nos narra la historia de Marcelino, un pequeño niño abandonado en un convento que es criado por 12 frailes y que eventualmente terminará siendo llevado por Chuchito porque fue bueno, creo. De hecho, de niña me aterraba bastante esta película. No conviene despertar el miedo a los niños, hermano. Pero centrémonos en lo importante, el uso del leitmotiv para poder spoilear el máximo giro de esta película. Pero para eso, ¿qué es el leitmotiv? Pues es el tema principal de la película o de algún personaje que irá evolucionando conforme la historia avanza, para de esta manera complementar el discurso de la premisa, la que de hecho me costó mucho trabajo encontrar en Marcelino, Pan y Vino, ya que al ser una adaptación de un cuento muy corto, la trama principal en realidad es la pelea de los terrenos y no la inocencia de Marcelino, que es bendita por Dios. Así que en realidad, ya que el conflicto principal es la lucha de los terrenos y por eso se muere Marcelino y por eso se quedan ahí los frailes en el convento, es un poco muy turbio hablar de la premisa. Pero hablemos del leitmotiv. Ahora lamento decir que para poder entender el peso del leitmotiv tendremos que ir revisando etapa por etapa toda la película para comprender por qué y de qué manera está puesto este tema musical. Así que sin más comencemos con la etapa número 1. La representación de la inocencia. Nuestra película de hoy comienza con una procesión feliz y un fraile bajando en dirección contraria. Los fieles feligreses le piden que vaya a la celebración, pero él indica que debe de hacer algo importante. Al llegar al pueblo, es la primera vez que escucharemos el tema principal de la película. Suena oscuro, fúnebre. Eso es porque en realidad el padre visita a una niña muy enferma. Insiste a sus padres de que debe de contarle una bella historia, la que de hecho se está celebrando ese día por todos en el pueblo. Los padres no parecen querer escucharlo. El fraile insiste, por lo que sabemos qué significa. Con este detalle de hecho nos dan un pequeño indicio sobre el final paralelo de esta nena con nuestro protagonista. El padre comienza con el relleno. A contar la historia de cómo llegaron los franciscanos al pueblo y en las ruinas de una batalla lograron construir el templo. Es hasta después de 10 minutos que empezó la película que Marcelino se ha encontrado en la entrada de la iglesia y deciden hacer con él lo único que unos frailes podrían hacer con un bebé: bautizarlo. De hecho, estos frailes sí son buenos, no se preocupen, además de que son los personajes más divertidos de la película. Los padres de Marcelino no existen. Estarán probablemente en el cielo. Yo me alegro de que estén en el cielo. Durante esta etapa se nos plantea el conflicto principal de la película, que es la lucha por los terrenos. Pues este es el tema principal y detonador de toda la historia, es decir, sin eso no existiría absolutamente nada de lo que nos están contando. Así que para aclarar, los frailes viven en un terreno que no es suyo, pero que aún así el antiguo alcalde les quería regalar, pero aún así ellos lo rechazaron porque no tenían por qué aceptar algo que no es suyo. Sin embargo, el antiguo alcalde se muere y entonces el nuevo alcalde, que es el malo maloso, porque así lo dice el guión, Soy tan honrado como el que más. quiere quitarles el terreno solo porque le negaron al niño que ni siquiera le interesa. Y no hay que olvidar sobre todo que Marcelino Necesita una madre. Recuerden bien estos temas porque son los más importantes para el desarrollo de la película. Ahora sí, tras esto y después de 30 minutos de película, por fin aparece Marcelino en su última transformación. Y aquí es donde nos centraremos en lo que realmente venimos a ver,
el leitmotiv del tema principal. En un inicio esperanzador, juguetón y divertido, como el mismo niño. La canción consta de una estructura simple y constante. La primera parte es el tema principal, en un modo alegre, contrastado con la presencia de sus 12 padres, los frailes que cantarán en cada solo y cada coro, representando así la felicidad, inocencia y cercanía de la divinidad del personaje. Es solo hasta que llega el lado travieso del niño que cambia el modo de la canción, indicando nuestra siguiente etapa, la soledad y la fe. Y a partir de ahora vendremos viniendo y regresando para poder hablar de este tema. La película avanza. Marcelino conoce una madre, que le despierta uno de los mayores traumas infantiles. ¿No tienes padres? Sí tengo, 12. ¿Y madre? Madre no tengo ninguna. Y es a partir de aquí que Marcelino no dejará de pensar en su madre, naciendo en él un profundo sentimiento de soledad. Es bastante triste pensar que los frailes solo le hicieron caso en la secuencia de montaje musical, y de ahí no se ve que realmente le presten atención al niño. ¿Y Marcelino? Estará fuera. ¿Y por qué debe estar fuera si tiene que estar dentro? ¿Qué puede ocurrirle ahí fuera? Por suerte Marcelino no muere. Aún. Pero el leitmotiv regresa de una forma muy oscura, para recordarnos que los tiempos de Dios son perfectos y en algún momento este niño se va a ir con el hombre de arriba. De hecho, esta es una escena increíble, con una fusión perfecta entre montaje e imagen, que nuevamente nos está diciendo textualmente lo que vendrá en el giro final del filme. Como es costumbre en esta película, tenemos un poco de relleno solo para que por fin, a la hora de película, Marcelino se encuentre con Cristo y él se lo pueda llevar a... No, le dio miedo. En esta película hay bastantes elipsis, y aquí tenemos una secuencia importante donde cuando por fin llevan a Marcelino al pueblo, él termina ocasionando un desastre, por el que por fin el alcalde convence a todos de echar a los frailes del pueblo. Ahora los frailes, molestos con Marcelino, deciden hacer lo que cualquier adulto responsable haría, sabiendo que dejó un niño de 5 años en una feria con animales y personas sueltas, donde obviamente algo malo podría pasar. Deciden dejarle de hablar. ¿Recuerdan que hablamos de que en la canción principal venía el efecto de la soledad y la fe? Al cambiar la dinámica de la canción, podemos ver reflejado el aspecto de la fe a través del texto y la claridad musical. Sin embargo, es súper importante ver que es un momento más íntimo entre la figura más cercana a Dios en el sacerdocio y en la capilla completamente vacía, representando la soledad y obligación, que son claramente reforzados por el canto como un susurro, y tener el único texto no cantado de la canción. Tal y como en este acto de la historia, es un momento de soledad vital para que el niño pueda conectar con su fe. Por fin Marcelino se acerca a hacer el primer contacto con el Cristo, a quien al final le lleva un poco de pan, y así la figura por fin cobra vida. Esta es una de las escenas más bellas de la película, con una increíble capacidad técnica para crear la transformación de la escultura de Cristo a un hombre de carne y hueso. Es gracias a la llegada de la fe que la música en la secuencia musical principal también regresa al modo original, pues la fe es notable cuando te encuentras dormido en la oscuridad. Con esto en claro, ya podemos pasar a la siguiente y última etapa de la historia, el final esperanzador en la oscuridad. Aunque habrá escenas intermitentes durante esta etapa de la película, lo más importante a resaltar es la relación entre el niño y Jesús. Y esto se hará presente con el leitmotiv, cuando vemos que le lleva su respectivo pan y vino y tenemos la canción en su tono original. Hoy te traigo pan y vino. No sé si te gustará, pero los frailes dicen que da calor. Como nos mostraron en toda la película, el padre que más ama a Marcelino es Papilla, por lo que será quien vigilará el extraño comportamiento del niño que roba el vino. Yo me llamo Marcelino Pan y Vino. Niño, cállate, Marcelino. Y después de mucho más relleno que alarga esta subtrama final, por fin tenemos el momento donde Jesús le pregunta a Marcelino qué es lo que más quiere, ya que al ser un niño tan bueno, él ha decidido cumplirle su mayor deseo. Solo quiero ver a mi madre. Tendrás que dormir.
Bueno. Este triste desenlace nos fue anunciado al final de la canción principal, cuando al acostarse al dormir, los frailes cantaban en un modo ya conocido y oscuro, acompañado de una frase escabrosamente exacta. Y con este milagro, Marcelino se va con su madre, los frailes por fin tienen el terreno para ellos y no los tienen que correr, el Cristo ha salido para que por fin lo adoren en la iglesia y no en el ático, y la niña del inicio... Podemos entender su final, ya que el leitmotiv regresará en el tono lúgubre que acompañó a Marcelino en su muerte, esta vez con las campanas al tempo, indicando el descenso reciente y el por qué el fraile quería contarle la historia en primer lugar. Es decir, para darle esperanza de que hay vida después de la muerte. Al final el fraile reza con todos frente al Cristo, observando la tumba del niño Marcelino, que se despide a través de una música con un tono inocente, esperanzador y feliz. Más allá de cómo he narrado la historia, ciertamente Marcelino Panivino quiere hablar sobre la importancia de la inocencia por sobre la supuesta pureza religiosa. Marcelino es un niño travieso, desobediente, caprichoso y a veces un poco inconsciente. Pero la inocencia es la que le permite conectar con Dios, ya que eso le permite acercarse sin miedo al Cristo y conectar con el dolor del hombre más allá de la deidad. Si bien él no es muy capaz de identificar cuando hizo algo realmente malo, sí tiene la capacidad de reflexionar sobre ello una vez que tiene las consecuencias. Es por eso que solo hasta ese momento Jesucristo se aparece frente a él, siendo digno de la presencia de Dios. Además, hay que ser sinceros, esta es una de las películas más maravillosamente fotografiadas de esa época, usando inteligentemente la iluminación y movimientos ligeros para poder dar a entender la presencia de Dios en la película, sin tener que revelar a la deidad. Eso es lo que la hace tan mística, misteriosa y a veces terrorífica, pues se mantiene el misticismo de la figura de Dios, ya que aquí lo más importante no es la presencia de Dios en sí, sino el concepto de la esperanza en la fe, en la religión y en una vida después de la muerte. Así que yo diría que la premisa es: no dejes solos a tus hijos porque un día van a creer que su amigo imaginario es Jesús y luego un día se van a morir. Es broma. Simplemente creo que es una historia que alude a la religión como un pilar principal para poder enfrentar la mayor adversidad de la vida: la muerte. Por eso la canción principal nos lleva por 3 etapas diferentes de una vida, en este caso de la de Marcelino. Desde el nacimiento, la ilusión, la madurez, el desasosiego y finalmente la muerte. Sea como sea, esto es un peliculón. Así que si te gustaría saber un poco más sobre cine y arte, te invito a que sigas mis redes sociales, comentes, compartas y todas esas cosas que tienes que hacer para que dejen de decirme: Tienes cara de hambre. Soy Fernanda Roarjo, actriz y cineasta, y aquí les digo: adiós mis tíos, nos estaremos viendo en un próximo vídeo.